¿Qué es lo que nos toca a cada uno de nosotros? Creo que la labor que tenemos hoy los abogados, y me refiero específicamente al campo, pues obviamente los defensores, tanto públicos como privados, es que comencemos a trabajar con el contenido de este pronunciamiento de la Corte Interamericana. ¿Qué queda? Dos puntos para mí relevantes. El primero, empecemos a pedir las revisiones de medidas cautelares, la revisión de la prisión preventiva de oficio. ¿De la mano de qué? Porque, insisto, ante este clamor social de pronto del fin de semana de no procede contra la prisión preventiva de oficio, creo que hay que resaltar un par de cosas. La Corte Interamericana fue muy clara, por ejemplo, en el párrafo 107 que hace rato mencionábamos, en establecer que las medidas cautelares, específicamente la prisión preventiva, son convencionales siempre que tengan un propósito cautelar. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando se impone una prisión preventiva de oficio, evidentemente nunca pasó o casi nunca pasó por el tamiz de ese debate, de ese principio de contradicción, analizar si existía o no existía ese riesgo o necesidad de cautela. También creo que hay que voltear a ver aquí el párrafo, 111, que establece que deben de existir otras medidas, la posibilidad siquiera de haber analizado si existían otras medidas. Ya lo que se ha insistido, que la prisión preventiva debe de ser la última ratio. Claro, el problema es que cuando hablamos de la prisión preventiva de oficio, eso no existe. Analizar también, por supuesto, lo que se establece en el párrafo 164, que cuando no hay análisis de la necesidad de cautela, estamos hablando de la imposición de medidas cautelares de carácter arbitrario. Y eso es justo lo que pasa con la prisión preventiva de oficio. Se tiene que analizar también lo que establece el párrafo 212, que lo mismo es lo que está pasando con la prisión preventiva de oficio, ahora enfocado al 19 constitucional. Y estos solamente son algunos de los argumentos que hoy los defensores creo que muy válidamente podemos traer a una audiencia de revisión de medidas cautelares y sobre todo enfocado a quien dice, no toca la prisión preventiva de oficio, sí la toca. Cuando uno nos dice la Corte Interamericana, siempre y absolutamente siempre, en cualquier imposición de medida cautelar, se tiene que justificar la necesidad o riesgo de cautela. Ahí está tocando la prisión preventiva de oficio. Dos, queremos ver las cosas literales muchas veces en este país. Entonces hay que analizar ese párrafo 212 y 213 que mencionaba hace un momento, porque estos párrafos inclusive analizan, esto es lo que estaba pasando cuando se analizan las leyes que son aplicables para este caso. Pero ojo, la propia Corte Interamericana dice, hoy la situación del Estado mexicano es peor que en ese entonces, porque ahora han traído estos tópicos al 19 constitucional. Y creo que eso nos permite entonces concluir que sí es aplicable todo lo que está analizando este criterio sobre el tema de la prisión preventiva. Y eso es lo que nos queda hoy. Empecemos a pedir esas revisiones de medidas cautelares. Te decía yo, hoy empecé a pedir audiencias para debatirlo. Dos, nos toca, creo que otra segunda parte bien importante. Yo llevo muchos años diciendo, y lo platiqué inclusive contigo en alguna otra sesión, que siempre he debatido la prisión preventiva de oficio. En su momento mucha gente me dijo que qué desconocimiento del sistema, que cómo me atrevía. Y yo siempre lo he insistido y lo seguiré insistiendo. Es una figura inmensamente inconvencional. Y creo que hoy, más claro que nunca, tenemos que debatir la prisión preventiva de oficio. Si por muchos años yo insistí que eso era lo que teníamos que hacer los defensores, hoy con mayor razón, si tenemos una audiencia donde procede la prisión preventiva de oficio de acuerdo al 19 constitucional, creo que hoy tenemos muchas mayores herramientas para debatir que no se debe de imponer de esa manera. Esos párrafos que mencionaba hace rato creo que nos pueden dar herramientas importantes para tener por dónde debatir el que se imponga. Insisto, puede ser la prisión preventiva, pero como lo decía Isaías, justificada. Y yo creo que eso es otra cosa que es muy importante dejar claro el día de hoy. Me parece, y voy a hablar un poco por los cuatro, si me lo permiten, que aquí nadie está en contra de la existencia de la prisión preventiva. Todos entendemos que la prisión preventiva tiene que existir. Lo único que estamos peleando es que debe de ser previo derecho a ser escuchado, garantizando el principio de contradicción y el principio de inmediación. Es un mal necesario y cuando tenga que imponerse una prisión preventiva, que se imponga, pero siempre debidamente justificada.
Y ahí es donde entra la labor de nosotros como defensores. El uno, preparar un buen argumento. Creo que estudiar hoy este caso es una cuestión esencial que tenemos que hacer para tener una defensa técnica y adecuada, hacer un argumento de calidad. Dos, bueno, creo que mucho de esto va a acabar en apelaciones o en amparo y que esto nos permita finalmente que se le dé un cumplimiento real desde nuestra trinchera, hacer todo lo que sea posible como defensores para que se garanticen los derechos humanos de una persona, el debido proceso. Si la persona se tiene que quedar en prisión preventiva, que se quede en prisión preventiva, pero habiéndonos escuchado, habiéndonos dado la posibilidad de aportar los datos de prueba necesarios, de garantizar el derecho humano en cuanto a una defensa técnica y adecuada. Y creo que esa es la parte que por lo menos a quienes somos defensores nos corresponde el día de hoy.